Hoy vamos a hablar del sistema nervioso y de sus posibilidades. Hasta ahora hemos hablado de una parte del sistema nervioso, que es el cerebro. Hoy vamos a ampliar la visión de lo que tenemos, es decir, la visión de nuestras posibilidades, del regalo tan maravilloso que nos ha entregado la naturaleza para que experimentemos la vida. Porque percibimos el mundo exterior e interior a través de nuestro sistema nervioso. Gracias al sistema nervioso podemos ver, escuchar, tocar, sentir. Todo ello gracias a las conexiones nerviosas que se despliegan como una gran red por nuestro interior. Y así recibimos la información del exterior y del interior de nuestro cuerpo gracias a toda esta red del sistema nervioso. Y todas las informaciones que llegan a nuestra consciencia por estas redes además son procesadas. El sistema nervioso también se encarga de procesar esta información para que tengamos experiencia, para que experimentemos. Entonces algo es real para nosotros si lo percibimos a través de nuestro sistema nervioso. Y también podemos formular esto en el otro sentido. Si una experiencia es real para nosotros, es porque tenemos el instrumental que permite que se produzca esta experiencia. Pues este instrumental que tenemos, el sistema nervioso forma parte de él. Es decir, el sistema nervioso es nuestro principal instrumental para experimentar, para vivir la vida. Hoy comenzaremos realizando una presentación del sistema nervioso tal y como lo concebimos mediante la utilización del modo pensar. Utilizamos el modo pensar para tener información de este sistema nervioso. Lo hacemos desde el modo pensar. Con nuestro modo pensar es posible llegar a comprender una parte de la grandiosidad, de la complejidad y de la belleza de nuestro sistema nervioso. Pero claro, el modo pensar en sí mismo es una manifestación de nuestro sistema nervioso. Es una parte de él. Por tanto, con este modo, con el modo pensar, llegamos a comprender una parte del sistema nervioso. Entonces aquí, con nuestro modo pensar, no vamos a buscar complejidad ni grandilocuencia, sino que utilizando nuestro modo pensar vamos a buscar la manera sencilla y práctica de hablar de nuestro sistema nervioso. ¿Bien? Buscamos sencillez y aspecto práctico, experimentable. Así que vamos a presentar el sistema nervioso hablando de sus funciones. ¿Qué funciones realiza nuestro sistema nervioso? Función sensitiva. Nos da la capacidad de sentir los estímulos, tanto del interior como el exterior de nuestro cuerpo. Función integradora. Se encarga de procesar toda la información que registra e impulsar acciones a partir de ella. Función reguladora. Actúa para regular el funcionamiento de los órganos y de los diversos sistemas del cuerpo. Y función motora. Da respuesta a los estímulos a través de movimientos, que puede ser un movimiento muscular, intestinal o puede ser la secreción de una glándula, etc. Es decir, recibe información, la procesa, toma decisiones y actúa. ¿Y recordáis cuando presentábamos el funcionamiento del modo pensar? Pues similar. El modo pensar, a partir de unos datos, realiza simulaciones, luego toma decisiones y finalmente actúa. Entonces, lo mismo que hace el modo pensar
para ayudarnos a gestionar nuestra vida, lo hace nuestro sistema nervioso para mantenernos con vida. O tal vez, como estamos utilizando el modo pensar para ver el funcionamiento del sistema nervioso, solo llegamos a ser conscientes de aspectos del sistema nervioso que también están presentes en el funcionamiento del modo pensar. Y aquí dejamos esta línea de investigación abierta. No decimos más. Vamos a volver a la primera función del sistema nervioso, la función sensitiva. Esta función guarda relación con lo que hemos denominado modo percibir. El modo percibir nos aporta información interesante, especialmente cuando no está adulterada por el modo pensar, es decir, cuando percibimos sin que el modo pensar interfiera generando opiniones, juicios, valoraciones, que eso interfiere, incluso puede adulterar, puede llevarnos a una traducción errónea de lo que estamos percibiendo. Lo que nos interesa es experimentar directamente con el modo percibir, darnos cuenta de lo que es posible percibir, sin necesidad de traducir a palabras, simplemente experimentar la sensación. Y nos interesa empezar a darnos cuenta del instrumental con el que contamos para percibir. Cómo son los instrumentos que forman parte del sistema nervioso y cómo es el instrumental del sistema nervioso que nos permite percibir el mundo y percibirnos a nosotros mismos. Vamos a hablar de las sensaciones que nuestro sistema nervioso nos permite percibir. Las estructuras del sistema nervioso están constituidas por un tipo especial de células denominadas neuronas. Las neuronas tienen un cuerpo que es la célula propiamente dicha y una serie de prolongaciones conocidas como dendritas y axones que le permiten recibir y enviar información a otras neuronas con las que se conecta a través de uniones conocidas como sinapsis. La comunicación en estas sinapsis se hace a través de la liberación de sustancias conocidas como neurotransmisores. Las neuronas coordinan las acciones relacionadas con las citadas funciones del sistema nervioso de las que hablamos antes mediante señales químicas y eléctricas. Entonces así tejen toda una red, tejen autopistas por las que la información y las órdenes de ejecución se desplazan a gran velocidad. Conectan así el instrumental que detecta la información, las sensaciones, con los centros que procesan la información. El principal centro de procesamiento de la información es el cerebro. Y ahora lo que nos va a interesar conocer más de cerca son todos los instrumentos, todo el instrumental que detecta la información, que detecta los estímulos. Vamos a presentaros estos receptores de información, estos pequeños instrumentos o receptores que hay repartidos por nuestro cuerpo y captan diferentes sensaciones. Receptores de sensaciones. Mecanorreceptores. Los mecanorreceptores son sensibles a 3 tipos de sensaciones táctiles: la presión, el toque y la vibración. Receptores térmicos. Los receptores térmicos son sensibles a la temperatura, claro. Y nociceptores. Los nociceptores son sensibles al dolor. Dentro de los mecanorreceptores hay 3 tipos: las células de Merkel, los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini. Células de Merkel.
presión, expansión. Las células de Merkel son estimuladas bajo cambios de presión, bien hacia aumento de presión o disminución de presión. Por ejemplo, las células de Merkel que están situadas en la planta del pie nos informan de la textura del suelo. Si pisamos una piedra, aumenta presión. Nos dan este tipo de información. Durante la práctica de la meditación, estos receptores nos informan de los cambios que se producen en nuestro interior mediante variaciones de presión o sensaciones de expansión. Nos permiten, por ejemplo, percibir si una zona en la que sentíamos presión pasa a darnos información de expansión, que indicaría que se está equilibrando. O sensaciones en el cambio de densidad, de manera que al aproximarnos al estado de meditación tengamos sensación de disminución de la densidad de nuestro cuerpo. Incluso pueden llegar a darnos sensación de disolución. O sea, nuestro cuerpo sigue estando ahí, pero al cambiar nuestro estado percibimos el cuerpo más ligero e incluso estos receptores de presión-expansión nos pueden dar una sensación de disolución, como si entráramos en el mar y nos diluyéramos en el agua. Esto indica un estado de equilibrio, sin presiones. Corpúsculo de Meissner. Tacto, toque. Los corpúsculos de Meissner son detectores del toque o del roce en nuestra piel. Por ejemplo, los corpúsculos de Meissner que están alrededor de la raíz del pelo nos informan del movimiento del pelo, si ondea el viento, si es acariciado, si es peinado, etc. En la práctica de la meditación, estos receptores nos dan información cuando apoyamos la mano o los dedos en diferentes zonas de nuestro cuerpo. Corpúsculos de Pacini, vibración. Micromovimientos que se repiten en el tiempo con una determinada frecuencia. Los corpúsculos de Pacini están especializados en el registro de vibración, es decir, de movimientos que se producen con una determinada frecuencia, es decir, muy repetitivos. Por ejemplo, si tocamos con un dedo una cuerda de una guitarra que está sonando, o si colocamos sobre la cabeza un diapasón que está vibrando. Esta sensación de vibración la tenemos gracias a los corpúsculos de Pacini. Estos mecanorreceptores nos informan de las características de la vibración. En función de la frecuencia con la que vibre la cuerda de la guitarra o el diapasón, tendremos unas sensaciones u otras. Cuando practicamos la meditación, los corpúsculos de Pacini nos informan de vibraciones que existen en nuestro cuerpo sin que exista una estimulación externa. Este es un tipo de información que nos llega directamente del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Nos informa directamente de cómo está nuestro sistema nervioso. Las características de estas sensaciones de vibración, tanto en el interior como en la superficie de nuestro cuerpo, nos aportan información del estado de nuestro organismo, del estado de nuestro sistema nervioso. Es que percibimos directamente cómo estamos. Es un tipo de diagnóstico basado en el modo percibir, no en el modo pensar. Luego, a posteriori, sí que nos interesa buscar palabras para realizar la traducción al modo pensar de lo que hemos percibido. Es decir, primero percibimos y luego para comunicarnos buscamos palabras, porque de alguna manera pues llegaremos a codificar significado en función de estas sensaciones de vibración. Receptores térmicos. Respecto a los receptores térmicos hay de dos tipos: los sensibles al frío y los sensibles al calor.
Los primeros detectan temperaturas por debajo de los 36 grados y los segundos por encima de los 36 grados. Es decir, que simplemente se diferencian por el rango de temperatura que son capaces de detectar. La información referente a la temperatura que experimentamos también es muy útil. Habréis experimentado que en ocasiones la temperatura que sentimos en nuestro cuerpo es diferente a la de nuestro entorno. Por ejemplo, en el caso de que tengamos fiebre. Igual que presión-expansión nos informa de nuestro estado, las sensaciones de frío y calor también lo hacen. Estados de agitación o de enfermedad aportan información de calor, mientras que estados de serenidad producen estímulo de frescor en los receptores térmicos. Nociceptores. Los receptores de dolor o nociceptores nos informan de sensaciones relacionadas con algún tipo de molestia o mal funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, en la práctica de la meditación fomentamos la utilización del modo percibir. Al disminuir el modo pensar, llega más información de nuestro cuerpo. Nos hacemos conscientes de más información que están recibiendo estos receptores y están transmitiendo a nuestra corteza cerebral. Ahora ya sabemos qué tipos de información nos pueden llegar cuando estamos sin movernos. Son sensaciones de presión o expansión, sensaciones de temperatura y sensaciones de vibración. Y cuando en la práctica de la meditación hacemos algún movimiento con la mano que la apoyamos en el cuerpo, pues también tenemos sensaciones de toque o tacto. Y también puede llegarnos sensaciones de dolor si tenemos algún tipo de problema físico. Respecto a las sensaciones de dolor, lo que hemos experimentado es que en la práctica de la meditación hay una primera fase en la que las sensaciones de dolor se hacen más manifiestas. Como hay un aumento del modo percibir, somos más conscientes de esa señal de dolor. Y luego hay otra fase que va apareciendo a medida que el modo pensar va disminuyendo, en la que los dolores bajan de intensidad, se diluyen, tal vez porque la propia meditación favorece la función reguladora del sistema nervioso. Al estar más tranquilos, permitimos que el sistema nervioso equilibre y puede regular esta sensación o incluso regular la molestia o mal funcionamiento que la causa. De todas maneras, el tema del dolor no es un tema al que prestaremos atención en este curso, porque la solución de los problemas físicos está en manos de los especialistas de cada tipo de dolencia. Nos interesa cuidarnos, cada uno se cuida en el aspecto que necesite para poder disfrutar más de la práctica de la meditación. Aquí nos interesa aumentar nuestra sensibilidad a las sensaciones de presión-expansión, que también pueden ser percibidas como una sensación de mayor o menor densidad, sensaciones de temperatura y sensaciones de vibración, que también pueden ser percibidas como sensación de pulsación o de cosquilleo. Estas sensaciones nos informan de nuestro estado y también nos permiten darnos cuenta de los cambios que se producen en nuestro interior durante la práctica de la meditación. Y un poquito más de información acerca de la estructura del sistema nervioso. Vamos a hablar de las redes nerviosas. Vamos a presentar las diferentes autopistas por las que circula la información, sin entrar en muchos detalles. Los detalles los dejamos para el tercer curso. Entonces, 3 autopistas. Una central
que discurre por el interior de la columna vertebral, sistema nervioso parasimpático, y dos laterales, que discurren a ambos lados, izquierdo y derecho, por fuera de la columna vertebral, que es el sistema nervioso simpático. En la práctica de la meditación haremos referencia al sistema nervioso parasimpático como canal central o eje central y a las dos ramas del sistema nervioso simpático como canal izquierdo y canal derecho. Vamos a realizar prácticas que nos ayuden a percibir las sensaciones, especialmente en el lado derecho o en el lado izquierdo del cuerpo, y también a lo largo de la columna vertebral. En este segundo curso estamos fomentando la percepción, el modo percibir, para que una vez que tengamos una cierta experiencia de las informaciones que nos aporta el sistema nervioso, en el tercer curso podamos ahondar en el conocimiento de este sistema nervioso. Y tres órganos principales: cerebro, corazón, hígado. Son los tres órganos esenciales de nuestro cuerpo. Y con nuestro modo percibir comenzaremos a hacer prácticas para percibir el espacio ocupado por estos órganos y empezar a percibir sensaciones de cómo están. Pasaremos de llegar a un diagnóstico, como decíamos, utilizando el modo pensar, a un diagnóstico basado en el modo percibir. Bien. Entonces, resumiendo, con el modo pensar llegamos a una cierta comprensión del sistema nervioso, que curiosamente coincide con el propio funcionamiento del modo pensar. Recibe información, la procesa, toma decisiones y actúa. Con el modo percibir llegamos a una experiencia directa de lo que aporta el sistema nervioso. El modo observar, como aliado de nuestra atención, nos aporta el estado de testigo objetivo e imparcial para la investigación de las posibilidades de nuestro sistema nervioso. Y con el modo silencio, del que hablaremos la próxima semana, se abre otra puerta hacia la experiencia y comprensión o entendimiento del sistema nervioso. En la práctica de estos días vamos a favorecer la percepción de sensaciones relacionadas con estos tipos de receptores, ¿bien? Con estas vías nerviosas de las que hemos hablado y con estos órganos principales.